Amén, los saludos con la paz del Señor. Le doy gracias a Dios por este día de vida que nos regaló. Gracias por mi familia, por mis hijos, mi esposo. Y quiero compartir en 2 de Pedro. Esta epístola presenta a Jesucristo nuestra fortaleza. Amén. El texto que quiero compartir se encuentra en el capítulo 1, versículos del 3 al 11. Y el tema que trata este pasaje es que Dios nos ha heredado grandes promesas. Una herencia sabemos que es un regalo, amén. Y Dios nos ha elegido para vida eterna y para heredar grandes promesas. La Biblia nos muestra cómo ocuparnos en nuestra vida para no perder la heredad que tenemos en el Señor. Compartimos el texto en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. El título dice: Partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, a causa de los deseos desmedidos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, ¿en qué consiste esta herencia? Consiste en llevar una vida lejos de la maldición del pecado y del gran provecho personal. Y además también consiste en grandes promesas que son verdaderas. Amén. ¿Cuántos recuerdan algunas de las promesas que nos enseña la Biblia, que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién recuerda alguna de las promesas? No. Amén. Amén. También nos promete vida eterna, salvación. Hay promesas de sanidad. Amén. De consuelo, de compañía, y así podemos estar toda la noche, todo el día, enumerando las promesas del Señor. Amén. ¿Y qué pasos debemos seguir para alcanzar esa herencia y ser productivos delante de Dios? Primero, debemos añadir a nuestra fe virtud, ¿sí? Porque nuestra vida en Cristo comienza con la fe, ya que sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? La virtud es un buen hábito. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos ser virtuosos, y para eso tenemos que desarrollar hábitos que contribuyan al crecimiento espiritual. Por ejemplo, leer la Biblia, orar, congregarnos. Amén. Segundo, a la virtud debemos añadirle conocimiento. A nuestros buenos hábitos debemos agregarle el conocimiento de la palabra de Dios y todo lo que nos ayude a edificarnos y a ser mejores cada día. Tercero, al conocimiento debemos añadirle dominio propio. De nada sirve todo el conocimiento si no tenemos el dominio propio para mantener nuestros deseos y sentimientos bajo control. Porque aunque conozcamos que algunas acciones son pecado, si no tenemos ese dominio propio, podemos caer en ellas, ¿sí? Cuarto, al dominio propio debemos
añadirle ¿qué cosa? Paciencia. Un ingrediente muy importante para perseverar en la vida cristiana es la paciencia. Esto complementa el dominio propio, ya que a veces las grandes victorias no se dan de la noche a la mañana. Quinto, a la paciencia debemos añadirle piedad. La Nueva Versión Internacional traduce esta palabra como devoción a Dios. Amén. A la piedad debemos añadirle afecto fraternal. El amor entre hermanos es otra cualidad que debe abundar en nuestra vida. Y por último, séptimo, al afecto fraternal debemos añadirle amor. El amor es el cumplimiento de toda la ley y está basado en un acto de voluntad de amar aún a nuestros enemigos, como nos enseña su palabra. Amén. Y ya concluyendo, vemos que si somos diligentes en estos consejos, jamás caeremos. Y para el final de la carrera, como dice el versículo 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto no significa que va a ganar la salvación, sino que va a entrar en la plenitud de la salvación como con triunfo y gozo. Que el Señor los siga bendiciendo.